El viento aullaba como un ser vivo fuera de la remota cabaña de Montana, sacudiendo las ventanas y amontonando nieve contra la puerta. Dentro, 12 desconocidos tiritando se apiñaban alrededor de un fuego que se apagaba, con su aliento formando nubes en el aire gélido. La caldera se había apagado hacía horas, y con temperaturas que bajaban hasta los 30 grados bajo cero, la hipotermia se estaba apoderando rápidamente de ellos. Fue entonces cuando Ezra, de 17 años, tomó la palabra. Los lugareños siempre lo habían llamado el extraño chico de la montaña, el chico que se pasaba los días cavando misteriosos túneles y hablando solo en el bosque. Cuando se ofreció a encender su estufa subterránea, el grupo estalló en una risa cruel. ¿Qué podía saber este torpe adolescente sobre cómo calentar una cabaña? Pero Ezra no era un chico de montaña cualquiera. Era el hijo de un brillante ingeniero geotérmico que había desaparecido 5 años antes, dejando atrás unos planos crípticos y un proyecto a medio terminar enterrado bajo la montaña. Cuando Ezra encendió una sola cerilla y la dejó caer en una pequeña abertura en el suelo de la cabaña, el calor comenzó a irradiarse hacia arriba a través de canales invisibles, desafiando todo lo que creían saber sobre física. ¿Cómo había aprovechado este chico el poder oculto de las montañas? ¿Y qué más escondía bajo el suelo helado? Antes de volver al programa, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Las risas se apagaron primero. Luego llegó el silencio sorprendido, cuando el calor subió desde debajo de sus pies como un regalo de la propia tierra. La doctora Margaret Chen, profesora de física de Berkeley, apoyó la palma de la mano sobre el suelo de madera y la retiró sorprendida. Las tablas estaban calientes. No, más que calientes. Pulsaban con un calor constante e imposible que parecía respirar con la propia montaña. ¿Qué demonios acabas de hacer, chico? Marcus Rivera, un ejecutivo tecnológico de Seattle, se quitó su costosa chaqueta de invierno mientras el sudor perlaba su frente. La temperatura había subido 20 degrees en pocos segundos. Ezra permaneció agachado junto al pequeño agujero, no más grande que una taza de café, que de alguna manera sabía que estaba allí. Sus pálidos ojos reflejaban el resplandor naranja que emanaba desde abajo, y por un momento parecía mucho mayor que sus 17 años. No es magia, dijo en voz baja, apenas audible por el viento del exterior. Solo es calor prestado. Sarah Kim, una periodista de investigación que había estado documentando la pobreza rural para un artículo de revista, sacó su teléfono para grabar. La pantalla no mostraba señal. Llevaban aislados del mundo exterior desde que la tormenta se intensificó, pero ella necesitaba capturar esto de alguna manera. ¿Prestado de qué? Los dedos del chico trazaban patrones invisibles en el suelo, como si leyera un mapa que solo él podía ver. La montaña recuerda cosas: calor, presión, viejos incendios que arden en lo profundo. Mi padre me enseñó a pedir ayuda. El padre Miguel Santos, que había estado dirigiendo un retiro para un grupo de jóvenes cuando la tormenta los atrapó, se santiguó instintivamente. Algo en el tono del niño, en la forma en que el calor seguía propagándose a través de las finas grietas del suelo, le parecía milagroso e inquietante a la vez. Tu padre, dijo la doctora Chen con cautela, mientras su mente científica luchaba por comprender lo que estaba presenciando. ¿Qué hacía exactamente? La expresión de Ezra se ensombreció. Se levantó lentamente, sacudiéndose el polvo de sus vaqueros gastados, y se dirigió a un rincón donde las sombras se acumulaban con mayor densidad. Trazó un mapa de los vasos sanguíneos de la montaña, las aguas termales que nunca se congelan, el vapor que se eleva a través de la piedra, los lugares donde el fuego duerme bajo el hielo. Su voz se quebró ligeramente. Dijo: todas las montañas están vivas si sabes cómo escucharlas. El calor seguía aumentando y varios de los viajeros varados comenzaron a quitarse capas de ropa. Tom Bradley, un contratista jubilado de Denver, se arrodilló para examinar más de cerca las tablas del suelo. Llevo 30 años construyendo, murmuró, pasando las manos por la madera caliente. Estas tablas no deberían conducir el calor así. Actúan como elementos calefactores, porque eso es lo que son, dijo Ezra con sencillez. El cobre corre por debajo siguiendo los canales naturales. Toda la cabaña se asienta sobre una rejilla que diseñó mi padre. Lo llamaba acupuntura térmica.
Lisa Park, una trabajadora social que había estado entregando suministros a comunidades remotas, sintió cómo las lágrimas se le congelaban en las mejillas mientras miraba al chico. ¿Cuánto tiempo llevas solo aquí, Ezra? ¿5 años? 4 meses y 16 días. Respondió sin dudar, sin apartar la mirada de la esquina donde algo brillaba con la luz mejorada. Desde la noche en que desapareció en los túneles inferiores, el viento exterior alcanzó una nueva intensidad, pero en el interior el calor imposible hacía que su refugio pareciera un santuario. El misterio se profundizaba con cada momento que pasaba. ¿Cómo había mantenido un adolescente solo un sistema tan elaborado? ¿Qué le había pasado a su padre? Y lo más inquietante de todo, ¿qué más se escondía en la red de túneles bajo sus pies? La doctora Chen se dio cuenta de que el calor no parecía provenir de la electricidad ni del gas. Latía como un corazón, como algo vivo que respondía a su presencia. Cuando miró las manos de Ezra, vio callos y cicatrices que hablaban de años de trabajo subterráneo, de secretos enterrados más profundamente que la escarcha del invierno. El chico de la montaña los había salvado a todos, pero a medida que el calor les calentaba los huesos, cada uno de los supervivientes comenzó a sospechar que se habían topado con algo mucho más complejo que un simple sistema de calefacción. Afuera, la ventisca seguía rugiendo, pero bajo la cabaña, algo antiguo se agitaba en respuesta a la llamada del chico. La temperatura había bajado otros 10 degrees Celsius cuando Marcus terminó su segundo recorrido por el perímetro de la cabaña. Se formaron cristales de hielo en sus gafas de diseño cuando empujó la puerta principal, sacudiéndose la nieve de sus botas de cuero italiano sobre el suelo de madera. Bueno, Sara levantó la vista de donde había estado intentando revivir su teléfono muerto. ¿Alguna torre de telefonía móvil milagrosa brotando de la ladera de la montaña? Nada. La tormenta está empeorando. Marcus se quitó la chaqueta empapada, haciendo una mueca al ver las manchas de humedad que se extendían por la costosa tela. Estamos completamente aislados. Elena salió de lo que parecía ser un dormitorio, con los brazos cruzados alrededor de sí misma. Allí tampoco hay electricidad, y juraría que la temperatura acaba de bajar unos grados más. El chico que había murmurado algo sobre que se llamaba Finn cuando entraron por primera vez en su casa, estaba sentado con las piernas cruzadas cerca de la pared del fondo, aparentemente indiferente al frío que hacía temblar a los 3 habitantes de la ciudad. Sus dedos se movían metódicamente sobre lo que parecía una colección de tubos metálicos y medidores esparcidos sobre una mesa de madera desgastada. «Disculpa», dijo Sara, con el aliento ahora visible en pequeñas bocanadas. «Finn, ¿verdad? ¿Tienes mantas, leña, algo que nos ayude a no morir congelados?» Las manos de Finn se detuvieron. Levantó la vista con esos inquietantes ojos pálidos y luego volvió a su trabajo sin decir nada. «Genial», murmuró Marcus. «Estamos atrapados con un tipo fuerte y silencioso». Elena se acercó al espacio de trabajo del chico, con la curiosidad superando su incomodidad. «¿Qué es eso que estás construyendo?» Por un momento pareció que Finn no iba a responder. Luego, tan bajito, que tuvieron que esforzarse para oírlo. «Calor, calor». Elena se agachó a su lado y examinó la intrincada red de tubos de cobre y lo que parecían ser componentes metálicos forjados a mano. ¿Como un calentador? No exactamente. Los dedos de Finn reanudaron su cuidadoso montaje, conectando los tubos con una precisión que delataba una larga práctica. «Va más allá». Sara intercambió miradas con Marcus. ¿Más allá de qué? Pero Finn se había encerrado en su caparazón de silencio, completamente absorto en su trabajo. Los únicos sonidos eran el aullido del viento en el exterior y el suave tintineo del metal contra el metal mientras encajaba las piezas con sorprendente habilidad. La cabaña se enfrió aún más. Marcus se encontró paseándose para entrar en calor, su aliento formando nubes que permanecían en el aire gélido. «Esto es ridículo. Tiene que haber un sistema de calefacción normal en alguna parte». «Ya lo he comprobado», dijo Elena, con los dientes empezando a castañear. «No hay caldera, ni radiadores, ni siquiera una chimenea en condiciones. Solo esa vieja estufa de leña, y no hay leña seca por ninguna parte». Como si sus palabras lo hubieran invocado, una ráfaga de viento particularmente violenta sacudió las ventanas y pudieron oír cómo algo, tal vez la rama de un árbol, se estrellaba contra el exterior. La tormenta no daba señales de amainar. «¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí?», le preguntó Sara a Finn, acomodándose en una silla desvencijada cerca de su lugar de trabajo. «¿Nunca tienes frío?»
Esta vez sí que levantó la vista. Esos ojos pálidos estudiaban su rostro con una intensidad que la incomodaba. Nací aquí. El frío es diferente cuando lo entiendes. ¿Entenderlo cómo? La atención de Finn volvió a centrarse en su dispositivo, pero ahora sus manos se movían más rápido, como impulsadas por algún reloj interno. Frío superficial, frío profundo, no son lo mismo. Marcus dejó de dar vueltas. ¿Qué demonios significa eso? Significa que era claramente reconocible como una especie de aparato de calefacción, aunque diferente a todos los que habían visto antes. Los tubos salían en espiral de una cámara central, en patrones que parecían casi orgánicos, como el sistema radicular de alguna planta metálica. El calor no solo proviene de quemar cosas. ¿De dónde más podría provenir? Elena se inclinó más cerca, fascinada a pesar de su escepticismo. Finn se puso de pie, acunando el dispositivo contra su pecho. Abajo. Se dirigió hacia la esquina de la cabaña, donde varias tablas del suelo parecían más nuevas que el resto. Arrodillándose, levantó una sección del suelo para revelar lo que parecía un agujero perfectamente redondo que se extendía hacia la oscuridad. «Oh, ni hablar», dijo Marcus, retrocediendo. «¿No estarás sugiriendo en serio que te sigamos a un espeluznante túnel subterráneo, Marcus?» La voz de Sarah estaba tensa por el frío y la creciente desesperación. «Míranos, nos vamos a congelar si nos quedamos aquí arriba». Finn ya estaba bajando el dispositivo por el agujero, introduciendo los tubos de conexión en la oscuridad con facilidad y destreza. «Tardará unos minutos en prepararse el sistema», dijo. Era lo más parecido a una frase completa que cualquiera de ellos había oído decirle. «Sistema». Elena se asomó a la abertura. ¿Hasta dónde llega? Lo suficientemente lejos. Un zumbido grave comenzó a emanar desde abajo, apenas audible, pero que de alguna manera se sentía en los huesos. Los tubos metálicos que descendían hacia la oscuridad comenzaron a vibrar suavemente, y algo que podría haber sido calor pareció agitarse en el aire a su alrededor. «¿Qué es exactamente lo que acabas de encender?», preguntó Sarah, aunque ya se estaba acercando a la abertura, atraída por la promesa de calor. Finn se recostó contra la pared, observándolos con esos inquietantes ojos pálidos. Por primera vez desde su llegada, algo que podría haber sido una sonrisa tocó sus labios. «Te lo dije», dijo en voz baja. «Calor». El calor había ido aumentando constantemente durante horas, transformando la cabaña de una tumba de hielo en algo casi confortable. Sarah se quitó la chaqueta exterior por primera vez desde su llegada, observando cómo salía vapor de sus mangas húmedas. En la sala principal, los demás hacían lo mismo. Marcus se había remangado la camisa. Elena se estaba quitando la bufanda e incluso el profesor Hartwell se había quitado su grueso abrigo de lana. «Esto es imposible», murmuró Hartwell, arrodillándose junto a una de las rejillas metálicas. Apoyó la palma de la mano sobre ella y luego la retiró bruscamente, como si se hubiera quemado. «La temperatura de la superficie aquí debe de superar los 100 grados, pero no oigo ninguna máquina, ni ventiladores, ni bombas, nada». Desde su rincón cerca de la cocina, Eli levantó la vista de la sopa que estaba removiendo. A veces, las mejores soluciones son las más silenciosas. «Eso no es una respuesta», dijo Marcus, cuya mente financiera exigía explicaciones concretas. «El calor no aparece de la nada. Tiene que haber una fuente. Consumo de combustible, conversión de energía, termodinámica básica». Sarah se encontró estudiando al chico con más atención. Se movía con una extraña economía de movimientos, como si supiera exactamente dónde pisar, exactamente cuánta presión aplicar cuando servía la sopa en sus cuencos. Cuando descendió por primera vez a esa imposible abertura en el suelo, ella supuso que se trataba de algún tipo de bodega. Pero las bodegas no generaban un calor que pudiera calentar toda una cabaña de manera tan eficiente. «¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí?», preguntó ella, aceptando un cuenco humeante de la mano extendida de Eli. «El tiempo suficiente». Volvió a remover, añadiendo algo de una pequeña bolsa de tela que hizo que el aroma de la sopa pasara de ser simplemente bueno a extraordinario. Elena se rió, aunque sonó forzado. «Eres como un acertijo envuelto en franela, ¿verdad? Vamos, estamos todos atrapados aquí juntos. Lo menos que puedes hacer es conversar. ¿Qué te gustaría saber?» «Todo», intervino el profesor Hartwell, «empezando por este sistema de calefacción. Llevo 30 años en ingeniería y nunca había visto nada igual. La distribución térmica es perfecta.
La temperatura es uniforme en toda la cabaña. No hay puntos calientes ni zonas frías. Es como si el calor se generara desde múltiples puntos simultáneamente. Sarah notó que las manos de Eli se detuvieron por un momento antes de reanudar su ritmo constante. La montaña lo proporciona, dijo simplemente. La montaña. Marcus dejó la cuchara con más fuerza de la necesaria. ¿Qué significa eso? Las montañas no proporcionan calor, proporcionan roca. Quizás algo de actividad geotérmica si estás cerca de un sistema volcánico. Pero esta zona no lo es. ¿Cómo sabes lo que es o no es esta zona? La pregunta salió más aguda de lo que Sarah había pretendido. Se sorprendió al encontrarse casi defendiendo al chico. Nos hemos perdido, ¿recuerdas? Ninguno de nosotros sabe realmente dónde estamos. A través de la única ventana de la cabaña, la ventisca continuaba su implacable asalto. El cristal estaba tan cubierto de hielo y nieve que bien podría haber sido pintado de blanco. Podrían estar en cualquier lugar, a 10 millas de la civilización o a 100. Ellie se acercó a uno de los grandes y Sarah lo observó con atención. No se arrodilló como había hecho el profesor Hartwell. En lugar de eso, colocó un pie descalzo directamente sobre la superficie metálica. Sarah se estremeció, esperando verlo retroceder por el dolor, pero él simplemente se quedó allí, perfectamente cómodo. No te estás quemando, observó Elena, con voz baja y llena de asombro. Me conoce, respondió Ellie, como si eso lo explicara todo. El profesor Hartwell se puso en pie rápidamente. Déjame ver tu pie. Cuando Ellie no se movió, la voz del anciano se volvió urgente. Hijo, necesito entender lo que está pasando aquí. Esa rejilla está lo suficientemente caliente como para causar quemaduras graves, pero tú estás de pie sobre ella como si fuera una acera fresca en verano. El calor no es para quemar, dijo Eli, alejándose por fin. Es para vivir. Sarah sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el tiempo que hacía fuera. Había notado otras pequeñas cosas. Como Eli nunca parecía comprobar las rejillas antes de ajustar algo debajo, como si supiera instintivamente cómo iban a responder. Como el calor parecía pulsar a veces, como un gran corazón latiendo bajo las tablas del suelo. Como el chico siempre sabía exactamente dónde pisar, incluso en los rincones más oscuros de la cabaña, como si el propio suelo lo guiara. Hay algo que no nos estás contando, dijo en voz baja. Eli la miró directamente a los ojos por primera vez desde que habían llegado. Su mirada era inquietante, no porque fuera hostil, sino porque parecía mucho más vieja que su aparente edad. Hay muchas cosas que no os estoy contando, pero estáis vivos, tenéis calor y estáis alimentados. Por esta noche, ¿no es eso suficiente? Afuera, el viento aullaba más fuerte, como si respondiera a sus palabras. Las paredes de la cabaña crujían bajo el embate, pero la temperatura interior se mantenía perfectamente estable, de forma imposible. Marcus abrió la boca para discutir, pero Sarah le miró a los ojos y negó ligeramente con la cabeza. Fuera lo que estaba pasando allí, fuera cual fuera el sistema imposible que les mantenía con vida, enemistarse con su anfitrión parecía una mala estrategia para sobrevivir. Pero mientras se acomodaba con su sopa, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que la supervivencia podría ser más complicada que simplemente aguantar hasta que pasara la tormenta. El calor llevaba horas subiendo por las tablas del suelo, y Sarah se encontró inconscientemente trazando su progreso por la cabaña. Comenzaba debajo de la zona de la cocina, donde Ellie había desaparecido en lo que ella suponía que era un simple sótano. Pero el calor no se propagaba como dictaba la física. En lugar de irradiarse hacia afuera en patrones predecibles, se movía en líneas deliberadas, como si siguiera caminos predeterminados tallados en la propia montaña. Marcus también lo había notado. Ella lo observó presionar la palma de la mano contra diferentes secciones del suelo de madera, con el ceño fruncido en señal de concentración. «Esto no tiene sentido», murmuró, lo suficientemente alto como para que ella lo oyera, pero lo suficientemente bajo como para que los demás no lo oyeran. El calor no se propaga así. Rebecca y Tom permanecían acurrucados cerca de la chimenea, que se había reducido a brasas incandescentes. La mujer mayor se ajustó el abrigo de diseño alrededor de los hombros, a pesar de que la temperatura de la cabaña había subido a niveles agradables. Su marido miraba por la ventana cubierta de escarcha la pared blanca que se extendía más allá, comprobando de vez en cuando su teléfono en busca de una señal que no llegaba.
Quizá deberíamos bajar y ver qué está haciendo realmente, dijo Rebecca de repente, con un tono de voz que denotaba una gran ansiedad. Quiero decir, ¿y si está, no sé, y si hay algún problema con el artilugio que tiene ahí abajo? Sarah intercambió una mirada con Marcus. Ambos habían pensado lo mismo, pero ninguno había querido decirlo primero. El chico Eli llevaba casi 3 horas bajo tierra. En ese tiempo, el misterioso calor no solo había llenado la cabaña, sino que parecía extenderse mucho más allá de sus paredes. Cuando Sarah había salido antes al porche cubierto para recoger más leña, se había dado cuenta de que la nieve que rodeaba la cabaña se estaba derritiendo en líneas perfectamente rectas, creando extraños patrones geométricos en el paisaje blanco. Dijo que no lo molestaran, dijo Tom débilmente, pero su tono sugería que estaba buscando a alguien que ignorara su objeción. Marcus se levantó con la decisión tomada. Y necesito entender lo que está pasando. Se dirigió hacia la trampilla por la que Ellie había desaparecido, cuya superficie de madera ahora irradiaba calor como una estufa. Sarah se encontró siguiéndolo, atraída por una mezcla de curiosidad y creciente inquietud. La trampilla no estaba cerrada con llave. Ellie ni siquiera se había molestado en asegurarla tras de sí. Marcus la levantó con cuidado y ambos se asomaron a lo que debería haber sido un simple espacio de almacenamiento. En cambio, unos toscos escalones de piedra junid descendían mucho más profundamente de lo que ambos esperaban, desapareciendo en una oscuridad que parecía tragarse el haz de luz de sus linternas. El calor que subía desde abajo era intenso, pero no insoportable, y traía consigo un extraño olor metálico que a Sarah le recordaba a las monedas antiguas. «Dios mío», susurró Marcus. «¿Hasta dónde llega esto?» Bajaron lentamente, y los escalones de madera dieron paso a piedras talladas que parecían mucho más antiguas que la cabaña de arriba. Las paredes no eran de tierra excavada, como Sarah había imaginado, sino bloques de piedra encajados que delataban una construcción deliberada. Alguien había construido esto. Alguien lo había planeado. El pasadizo daba a una cámara que desafiaba todo lo que Sarah creía saber sobre la pequeña cabaña de montaña. El espacio se extendía más allá del alcance de sus linternas, sostenido por pilares de roca natural que desaparecían en las sombras de arriba. Pero lo que le cortó la respiración no fue el tamaño de la habitación oculta, fue la red de canales excavados en el suelo. Patrones geométricos de estrechas zanjas cruzaban la superficie de piedra, brillando con una suave luz naranja que latía como un corazón. El calor emanaba de estos canales, y Sarah podía ver que se extendían a través de huecos en las paredes, desapareciendo en pasadizos que se adentraban más en la montaña. Ellie se arrodilló en el centro de todo, con las manos presionadas contra lo que parecía una depresión circular en el suelo de piedra. Tenía los ojos cerrados, concentrado, y el resplandor de los canales parecía latir al ritmo de su respiración. «¿Qué es este lugar?», gritó Marcus, y su voz resonó extrañamente en el vasto espacio. Eli abrió los ojos lentamente, como si despertara de un sueño profundo. Cuando los miró, Sarah notó que sus pupilas reflejaban la luz naranja de una manera inquietante. «Es lo que mantiene la montaña caliente», dijo simplemente. «¿Qué la ha mantenido siempre caliente? La cabaña se construyó aquí por este lugar, no al revés». Sarah sintió que el suelo bajo sus pies vibraba ligeramente, un temblor apenas perceptible que parecía viajar a través de los canales brillantes como la electricidad a través de los cables. «¿Construida por quién?», preguntó. «Esta construcción parece antigua». Eli se levantó lentamente y al hacerlo, la luz pulsante de los canales se hizo más brillante. Las personas que entienden que algunos lugares son especiales, que algunos lugares están vivos, señaló el patrón que los rodeaba. «Esto no es solo calefacción, es comunicación. Y ahora mismo, debido a la tormenta, debido a que estás aquí, la montaña está despertando». Por encima de ellos, oyeron el grito de Rebecca. La mañana no trajo ningún alivio de la tormenta. En todo caso, el viento se había vuelto más violento durante la noche, sacudiendo las paredes de la cabaña con renovada furia. Sarah apoyó la cara contra la ventana cubierta de escarcha y observó cómo los remolinos de nieve se arremolinaban en lo que supuso que era el jardín delantero, aunque el paisaje se había convertido en un vacío blanco indistinguible. «El café está listo», anunció Marcus, aunque su habitual confianza ejecutiva había sido sustituida por algo más moderado. Los acontecimientos de la noche anterior, el calor imposible que se elevaba a través de las tablas del suelo,
Las crípticas explicaciones del chico los habían dejado a todos inquietos. Elena salió del dormitorio trasero con su chaqueta de diseño sustituida por una de las viejas camisas de franela de la cabaña. ¿Se sabe cuándo pasará esta tormenta? La radio no capta nada más que estática, dijo David desde su posición cerca del antiguo receptor. Sea cual sea el servicio meteorológico que cubre esta zona, no tenemos noticias suyas. Sarah se dio cuenta de que Finn había estado ausente desde que se despertaron. Su cama improvisada junto al fuego mostraba signos de uso, pero el chico no estaba por ninguna parte. ¿Dónde está nuestro anfitrión? Como si sus palabras lo hubieran invocado, la puerta trasera de la cabaña se abrió con una ráfaga de aire gélido. Fan entró, sacudiéndose la nieve de su cabello oscuro, con los brazos cargados de lo que parecían componentes metálicos, tuberías, válvulas y otras piezas mecánicas que Sarah no pudo identificar. Tras comprobar las fuentes externas, dijo simplemente, dejando su carga cerca de la chimenea. Tenía cristales de hielo pegados a las cejas, pero parecía notablemente indiferente al frío brutal que debía de hacer fuera. Fuentes externas. Marcus se acercó, con la curiosidad superando a su inquietud. ¿Para tu sistema de calefacción? Finn asintió, seleccionando una llave inglesa de entre una colección de herramientas que parecían demasiado sofisticadas para una cabaña en medio del bosque. Las tormentas suponen una carga adicional para la red. Hay que hacer algunos ajustes. La red. Sarah intercambió una mirada con Elena. Finn, ¿qué alcance tiene exactamente tu sistema de calefacción? El chico detuvo su trabajo y consideró la pregunta con la misma deliberación cuidadosa que habían presenciado antes. Es difícil de explicar sin enseñároslo. Entonces enséñanoslo, dijo David, dejando la radio. Soy ingeniero mecánico. Quizá pueda ayudar. Los pálidos ojos de Finn estudiaron a David durante un largo momento. No lo vas a creer. Después de anoche, dijo Elena, acomodándose en el sofá, estoy dispuesta a creer muchas cosas. Sin decir nada más, Finn se dirigió a una sección de la pared de la cabaña que Sarah había supuesto que eran simplemente troncos toscos. Presionó lo que parecía ser un nudo en la madera, y para su sorpresa, un panel se abrió hacia adentro, revelando un estrecho pasadizo. Dios, susurró Marcus. ¿Cómo lo has hecho? Dijo Finn, agachándose para entrar en la abertura. Trae las linternas del cajón de la cocina. Sarah sintió que su corazón se aceleraba. Todos sus instintos le gritaban que no siguiera a un chico desconocido a un túnel oculto, pero la alternativa era seguir sin saber nada sobre su única fuente de calor durante lo que se estaba convirtiendo rápidamente en una tormenta que ponía en peligro sus vidas. El pasadizo era estrecho, pero estaba bien construido, con paredes de piedra lisa que parecían irradiar el mismo calor suave que habían sentido a través del suelo de la cabaña. Los haces de luz de sus linternas revelaron que el túnel se extendía mucho más allá de lo que debería ser posible, dado el tamaño de la cabaña. Esto es imposible, murmuró David, pasando la mano por la piedra. Solo la ingeniería. ¿Cómo excavaste esto? El soporte estructural necesario. Yo no lo construí, dijo Finn por encima del hombro. Solo aprende a usarlo. El túnel se abría a una cámara que desafiaba la comprensión. El haz de luz de la linterna de Sarah barrió un vasto espacio subterráneo, revelando una compleja red de tuberías, válvulas y equipos de monitoreo que pertenecían a una instalación industrial, no a una remota cabaña en la montaña. Pero más inquietante que la sofisticada maquinaria era la fuente del calor. En el centro de la cámara, una abertura circular en el suelo de piedra brillaba con una suave luz pulsante. No era el parpadeo naranja del fuego, ni el resplandor intenso de la electricidad, sino algo más suave, más orgánico. El calor que emanaba era intenso pero agradable, como el abrazo del sol de verano. ¿Qué es eso?, susurró Elena, con un tono de miedo en la voz. Finn se acercó a la abertura brillante con soltura, comprobando los medidores y ajustando las válvulas con la confianza de alguien que ha realizado estas tareas innumerables veces. Geotérmica, dijo, aunque su tono sugería que la explicación era incompleta. David se arrodilló junto a una de las estaciones de control, estudiando lecturas que no tenían sentido. Estas temperaturas, Finn, si estas lecturas son precisas, estás aprovechando algo mucho más profundo que cualquier sistema geotérmico convencional. La señal de calor es fuera de lo normal. ¿Cuánto tiempo llevas aquí abajo?,
preguntó Sarah, luchando contra la sensación claustrofóbica de estar tan lejos bajo tierra. Desde que era pequeño mi abuelo me lo enseñó, como su abuelo se lo enseñó a él. La voz de Finn tenía un peso que parecía demasiado grande para alguien de su edad. Alguien tiene que cuidarlo, mantenerlo estable. Marcus se acercó a la abertura brillante, hipnotizado por el suave pulso de luz. ¿10? ¿Qué exactamente? ¿Qué estamos viendo aquí? Las manos de Finn se detuvieron en los controles, y cuando se volvió hacia ellos, su expresión mostraba algo entre el arrepentimiento y la resignación, algo que había estado durmiendo bajo esta montaña durante mucho tiempo. El sonido volvió a oírse al amanecer, un pulso bajo y rítmico que parecía surgir de la propia tierra. Marcus pegó la oreja al suelo de la cabaña, y su aliento formó pequeñas nubes en el aire aún gélido que se filtraba a través de las tablas de madera. Podía sentirlo tanto como oírlo, un zumbido constante que le recordaba incómodamente a un latido cardíaco enorme. Tú también lo sientes. La voz de Sarah lo sobresaltó. Estaba sentada con las piernas cruzadas cerca de la pared, con el portátil apoyado en las rodillas y la pantalla proyectando una luz pálida sobre su rostro. Tenía ojeras alrededor de los ojos. Había estado despierta toda la noche, tomando lecturas. Las lecturas electromagnéticas volvieron a dispararse alrededor de las 3 sin levantar la vista de la pantalla. Sea lo que hay ahí abajo, no son solo bobinas calefactoras y ventiladores. Marcus se enderezó, sacudiéndose el polvo de las palmas de las manos. A través de las ventanas cubiertas de escarcha, la ventisca seguía rugiendo con furia indómita. Si acaso parecía peor que ayer. La nieve se había acumulado tanto contra las paredes de la cabaña que las ventanas inferiores estaban completamente cubiertas. ¿Dónde está el chico?, preguntó. Salió hace una hora. Dijo que tenía que revisar las rejillas de ventilación. Sarah finalmente levantó la vista, con expresión preocupada. Marcus, he estado pensando en lo que dijo ayer sobre que su padre construyó este sistema. Las fechas no cuadran. Eldor Chen salió del dormitorio, sosteniendo el peso de Elena mientras ella se arrastraba hasta la sala principal. El color de la anciana había mejorado notablemente durante la noche, pero aún se movía como alguien que se recupera de la hipotermia. ¿Qué fechas?, preguntó Elena, sentándose con cuidado en el sofá más cercano al lugar donde parecía irradiarse calor desde el suelo. Sarah giró la pantalla de su portátil hacia ellos. Investigué un poco antes de que llegara la tormenta. Registros de propiedad, periódicos locales, todo lo que pude encontrar sobre este lugar. Abrió un documento escaneado. Esta cabaña llevaba abandonada casi 30 años. El último propietario registrado murió en 1987, un ermitaño llamado William Thorne. No se menciona a ningún familiar, ni hay registros de nadie que haya vivido aquí desde entonces. Marcus sintió un frío en el estómago que no tenía nada que ver con la temperatura. Ellie dijo que su padre murió el invierno pasado. Eso sería en 2023. Exactamente. Los dedos de Sarah volaban sobre el teclado. Pero aquí está la cuestión. Encontré un viejo artículo de periódico de 1988. Menciona la muerte de Thorne. Dice que lo encontraron congelado en una tormenta de nieve a unos cientos de metros de esta cabaña, pero también menciona algo más. Resaltó un párrafo en la pantalla. Escucha esto. Los residentes locales informaron de un calor inusual que emanaba del suelo alrededor de la propiedad de Thorne, incluso semanas después de su muerte. Las autoridades investigaron, pero no encontraron ninguna explicación para el fenómeno. La puerta de la cabaña se abrió de golpe, dejando entrar un remolino de nieve y un viento gélido en la habitación. Ellie entró tambaleándose, con las mejillas enrojecidas por el frío y los ojos brillantes por algo que podría haber sido emoción o miedo. La tormenta está empeorando, anunció, sacudiéndose la nieve del abrigo. Pero no te preocupes, el sistema de mi padre puede soportarlo. Ellie, dijo el doctor Chen con suavidad, acercándose al niño con el cuidado propio de alguien acostumbrado a tratar con pacientes traumatizados. Nos gustaría hacerte algunas preguntas sobre tu padre. El niño se quedó muy quieto. Afuera, el viento aullaba como algo vivo y enfadado. ¿Qué tipo de preguntas? La voz de Ellie había cambiado, se había vuelto más plana de alguna manera. ¿Cuándo construyó el sistema de calefacción?, preguntó Marcus. Debió de llevarle años de trabajo. Siempre estaba trabajando en ello, respondió Ellie, pero su mirada se había desplazado hacia algo que había justo detrás del hombro de Marcus. Incluso antes de que yo naciera, dijo. La montaña le dijo cómo hacerlo.
Sarah y Marcus intercambiaron miradas. Elena se ajustó la manta alrededor de los hombros. La montaña se lo dijo. La voz del Dr. Chen se mantuvo firme y profesional. Mi padre podía oír cosas que los demás no oían. La montaña ha sido cálida durante mucho tiempo, mucho más de lo que la gente recuerda. Él solo aprendió a ayudarla. El pulso bajo sus pies pareció intensificarse, como si respondiera a su conversación. Marcus notó que el calor era más intenso cerca del centro de la habitación, donde ahora se encontraba Eli. Se irradiaba hacia afuera en un círculo irregular, desafiando todo lo que él sabía sobre cómo debía funcionar la distribución del calor. Eli, dijo Sarah con cautela, ¿cuánto tiempo llevas viviendo aquí solo? Por un momento, algo se reflejó en el rostro del niño. Confusión, tal vez incluso dolor. Luego, su expresión se suavizó de nuevo. No estoy solo, dijo simplemente. Mi padre sigue aquí. Ahora forma parte del sistema. Se asegura de que siga funcionando, de que todos estén calientes y a salvo. Las luces parpadearon y por un instante, las sombras en las esquinas de la habitación parecieron cambiar y moverse con intención. Luego todo volvió a la normalidad. Si es que normalidad era la palabra adecuada para describir su situación. Afuera, la ventisca seguía arreciando y bajo sus pies, algo enorme, cálido y completamente imposible continuaba su trabajo constante y paciente. El suelo bajo los pies de Sarah vibraba con una energía que le hacía doler los dientes. Apoyó la palma de la mano contra el suelo de madera y sintió cómo la vibración le recorría los huesos como un diapasón golpeado contra una piedra. Lo que fuera que yacía bajo la cabaña se estaba haciendo más fuerte. «Marcus, ven a ver esto», gritó, con una voz apenas audible por encima del viento que seguía azotando las paredes de la cabaña. La tormenta no daba señales de amainar, y la temperatura exterior había bajado aún más desde el anochecer. Marcus salió de la cocina, donde había estado racionando las provisiones que les quedaban. Con el rostro sombrío se arrodilló a su lado y puso la mano en el suelo. Sus ojos se abrieron de par en par inmediatamente. «Eso no es maquinaria normal», dijo, retirando la mano como si la madera le hubiera quemado. «Ningún sistema de calefacción vibra así». Eli levantó la vista desde donde estaba sentado con las piernas cruzadas cerca de la rejilla de ventilación principal, su joven rostro iluminado por el cálido resplandor que emanaba desde abajo. «Está trabajando más porque sabe que necesitamos más calor», dijo simplemente, como si esa explicación fuera a satisfacer su creciente inquietud. «Las máquinas no saben cosas, chico», intervino David desde su posición junto a la ventana, donde había estado observando el avance de la tormenta. «Siguen una programación o principios mecánicos. No piensan». «Esta sí», respondió Eli con inquietante certeza. Janet, que había estado inusualmente callada desde su exploración anterior, finalmente habló. «Enséñanos los planos, Eli. Dijiste que tu abuelo diseñó este sistema. Tiene que haber dibujos técnicos, esquemas, algo que explique cómo funciona». Por primera vez desde que habían llegado, la confianza de Eli pareció vacilar. Miró hacia un cofre de madera en el rincón más alejado de la habitación y luego volvió a mirar a sus rostros expectantes. El abuelo decía que algunas cosas no estaban destinadas a ser dibujadas en papel. Decía que algunos conocimientos tenían que transmitirse de otras maneras. «¿De qué manera?», insistió Sarah, dejando que su instinto periodístico se impusiera a su creciente incomodidad con la situación. Antes de que Eli pudiera responder, un nuevo sonido se unió a la misteriosa sinfonía de la cabaña. Un zumbido grave y melódico surgió de las profundidades, casi como un canto. El calor que fluía a través de los conductos de ventilación traía consigo una extraña dulzura, como una mezcla de miel y cedro. «¿Oyes eso?», susurró Janet, acercándose a la rejilla central. «¿Es casi como qué?», preguntó Marcus. «Como voces», terminó ella con su escepticismo científico en conflicto con lo que le decían sus sentidos. El zumbido se hizo más fuerte, más complejo, como si múltiples fuentes se unieran en armonía. La vibración en el suelo se intensificó y de repente, la cabina se sintió casi incómodamente cálida. El sudor perlaba la frente de David mientras se alejaba de la ventana. «Eli, tienes que bajar el volumen de esto», dijo, con la voz tensa por el pánico creciente. Sea lo que hay ahí abajo, se está descontrolando». Pero Eli no le escuchaba. Sus ojos habían adquirido una expresión distante y soñadora mientras miraba fijamente el conducto principal.
Te están dando la bienvenida, murmuró. No reciben visitas muy a menudo. Ellos. A Sara se le heló la sangre. ¿Quiénes son ellos? El trance del niño se rompió y parpadeó rápidamente, pareciendo sorprendido por sus expresiones alarmadas. Me refería al sistema, el sistema de calefacción. A veces hablo de él como si estuviera vivo porque mi abuelo siempre lo hacía. Ninguno de ellos le creyó. Marcus se acercó al cofre de madera que Ellie había mirado antes. Si no hay planos, ¿qué hay aquí? Extendió la mano hacia la tapa, pero Ellie se puso de pie con sorprendente rapidez. No lo hagas. La voz del niño se quebró por el miedo genuino. Por favor, no lo abras. Todavía no. No estás preparado. ¿Preparados para qué?, exigió Janet, con la paciencia finalmente agotada. Eli, hay vidas en juego aquí. Estamos atrapados en una tormenta de nieve con un sistema de calefacción que desafía las leyes de la física. Y tú estás hablando de voces subterráneas. Tenemos derecho a saber a qué nos enfrentamos. El zumbido se detuvo abruptamente, dejando solo el viento y el suave susurro del aire caliente a través de los conductos de ventilación. El repentino silencio era de alguna manera más inquietante que los misteriosos sonidos. Ellie se colocó protectora delante del cofre, su pequeño cuerpo eclipsado por los adultos que lo rodeaban, pero con una determinación inquebrantable. Mi abuelo me hizo prometerlo, dijo en voz baja. Me hizo jurar que solo se lo mostraría a alguien si realmente creía, si entendía que algunas cosas en este mundo no pueden explicarse con la ciencia o la lógica. Entonces explícalo tú mismo, dijo Sara, con voz suave pero firme. Ayúdanos a entender, Eli. Ayúdanos a creer. El niño miró a sus rostros y vio miedo y confusión, pero también una creciente aceptación de que su situación seguía arreciando, lo que hacía que su dependencia del misterioso sistema de calefacción fuera absoluta. Mi abuelo no construyó este sistema, dijo Ellie finalmente, con una voz apenas superior a un susurro. Lo encontró, y cuando lo encontró, no estaba solo. La temperatura en la cabaña parecía haber bajado varios grados, a pesar de que el aire caliente seguía fluyendo por los conductos de ventilación, como si las propias paredes contuvieran la respiración, esperando lo que vendría después. El calor bajo sus pies se había intensificado durante la noche, pulsando con un ritmo que parecía casi orgánico. Sara presionó la palma de la mano contra el suelo y sintió el calor latir como un corazón, constante y vivo. Llevaba horas despierta, escuchando ese extraño zumbido que parecía emanar de las profundidades de la tierra. Marcus se movió a su lado, aparentemente incapaz de desconectar por completo su instinto de hombre de negocios, incluso mientras dormía. ¿Oyes eso?, susurró con voz tensa por la preocupación. ¿El zumbido? Llevo toda la noche escuchándolo. La voz de Elena llegó desde el otro lado de la habitación. Se está haciendo más fuerte. Se incorporaron lentamente, con cuidado de no despertar a David, que permanecía acurrucado en su rincón como un animal hibernando. La cabaña parecía diferente en la oscuridad previa al amanecer. Las paredes parecían respirar al ritmo de lo que fuera que yacía debajo de ellas, y el aire mismo tenía una cualidad que hacía que a Sara le hormiguease la piel. «Thomas», llamó Marcus en voz baja hacia la zona donde dormía el niño. «Thomas, tenemos que hablar». Pero Thomas no estaba allí. Su manta yacía arrugada y fría, como si llevara horas fuera. ¿Dónde demonios está? Marcus se puso de pie, alzando la voz a pesar de su intento por mantener el silencio. David se despertó sobresaltado, inmediatamente alerta, como los soldados aprenden a estarlo. ¿Qué pasa? El chico ha desaparecido. Elena se había acercado a la ventana, mirando hacia afuera, a la nieve que se arremolinaba. La visibilidad seguía siendo nula. No podía haber ido muy lejos, pero Sara no estaba tan segura. Recordaba la forma en que Thomas los había mirado la noche anterior, cuando le preguntaron sobre el sistema de calefacción. Había algo en sus ojos, una especie de conocimiento ancestral que no encajaba en el rostro de un niño. Y ahora, con el suelo vibrando bajo sus pies como si fuera un ser vivo, se preguntaba si lejos significaba aquí algo diferente a lo que significaba en la ciudad. El zumbido se hizo más fuerte, acompañado de otros sonidos procedentes de abajo, rasguños, arrastrar de pies, algo que podrían haber sido voces, aunque demasiado distantes y distorsionadas como para distinguir las palabras. «Tenemos que bajar», dijo David, dirigiéndose ya hacia la trampilla. «Pase lo que pase, ese chico está en medio».
Marcus le agarró del brazo. ¿Estás loco? No sabemos qué hay ahí abajo. Por lo que sabemos, todo este lugar podría ser una especie de... ¿Una especie de qué? Le desafió Elena. Dilo, Marcus. ¿Qué crees que es esto? Marcus se sonrojó. No lo sé. Vale, pero los sistemas de calefacción normales no hacen que el suelo cante. Los niños normales no desaparecen en medio de una ventisca, y las cabañas normales no parecen estar vivas. Sarah se arrodilló junto a la trampilla y pasó los dedos por sus bordes. La madera estaba caliente, casi ardiente, y podía sentir vibraciones recorriéndola como corriente eléctrica. Nos salvó la vida, dijo en voz baja. Sea lo que sea, Thomas, sea lo que sea este lugar, estaríamos muertos sin él. Quizás aún lo estemos, murmuró Marcus. El zumbido se detuvo abruptamente, sumiendo la cabaña en un silencio tan completo que a Sarah le zumbaban los oídos. Entonces, desde muy abajo, se oyó el sonido de pasos, lentos, deliberados, ascendentes. Todos se apartaron de la trampilla cuando ésta comenzó a abrirse desde abajo. La cabeza de Thomas apareció primero, con el pelo oscuro cubierto de lo que parecía nieve, pero que brillaba de forma extraña a la luz de la lámpara. Sus ojos tenían esa misma cualidad ancestral que Sarah había notado antes, pero ahora era más fuerte, como si algo fundamental hubiera despertado en él durante la noche. «¿Estáis todos despiertos?», dijo simplemente, subiéndose a la cabaña. «Bien, es la hora». «¿La hora de qué?», preguntó David, con su porte militar evidente, a pesar de su ropa de civil. Thomas miró a cada uno de ellos por turno, y Sarah sintió como si estuviera midiendo algo en sus rostros, buscando cualidades que ella no podía nombrar. «La tormenta no es natural», dijo finalmente. «Ha sido invocada y ahora ha respondido». «¿Invocada por qué?», insistió Elena. «Por nosotros, por mí». Thomas se acercó a la ventana, su pequeña silueta recortada contra el remolino blanco. «Mi familia lleva generaciones vigilando aquí, esperando. El sistema de calefacción no solo os mantiene calientes, mantiene despiertas otras cosas». El suelo volvió a vibrar, esta vez con más fuerza, y Sarah oyó ese sonido rasposo con mayor claridad, como garras sobre piedra, como algo grande moviéndose por túneles muy por debajo. «Dios mío», susurró Marcus. «¿Qué has hecho?». Thomas se volvió hacia ellos y a la luz de la lámpara, su rostro parecía más viejo de lo que era, marcado por responsabilidades que ningún niño debería llevar. Lo que tenía que hacer, lo que hizo mi abuelo y su abuelo antes que él. Pero esta vez es diferente. Esta vez estáis aquí. La cabaña tembló a su alrededor y en algún lugar lejano, llevado por el viento, llegó un sonido que definitivamente no era humano. Le respondió otro, más cercano esta vez, y luego otro, hasta que la propia tormenta pareció estar respondiendo a lo que fuera que yacía bajo sus pies. Thomas buscó su abrigo. «Tenemos que adentrarnos más, todos nosotros, antes de que lleguen a la superficie». El calor bajo sus pies se había intensificado durante la noche y con él había llegado algo más. Un pulso rítmico que parecía hundirse con los latidos de sus corazones. Sarah presionó la palma de la mano contra el suelo de madera y sintió el suave latido a través de las tablas, como el aliento de un gigante dormido. «Se está volviendo más fuerte», le susurró a Marcus, que estaba sentado encorvado sobre su ordenador portátil, escribiendo frenéticamente notas sobre su situación. El resplandor azul de su pantalla proyectaba sombras inquietantes sobre su rostro. «Las lecturas de temperatura están por las nubes», respondió sin levantar la vista. «Lo que sea que haya ahí abajo está generando más calor del que podría producir cualquier sistema convencional. Es termodinámicamente imposible». Ellie salió de la cocina con una taza de café humeante en la mano. Tenía ojeras alrededor de los ojos. Ninguno de ellos había dormido bien con las extrañas sensaciones que sentían debajo. ¿Alguien más ha notado los patrones en las paredes? Todos se volvieron para mirar hacia donde ella señalaba. Las paredes de madera, calentadas por el misterioso sistema de calefacción, mostraban ahora intrincados patrones de vetas que parecían brillar y cambiar con la luz de la lámpara. Lo que el día anterior parecía ser una veta de madera normal, ahora se asemejaba a elaborados símbolos que fluían de una pared a otra como un lenguaje escrito. «Eso es imposible», dijo David, dejando su teléfono. «La veta de la madera no cambia. Es un patrón fijo que se forma durante el crecimiento». Tommy, que había estado tallando en silencio junto a la ventana,
finalmente habló. Mi abuelo solía decir, la montaña lo recuerda todo. Cada tormenta, cada estación, cada persona que vivió en ella. Levantó la pieza de madera que había estado tallando, una pequeña figura que se parecía mucho a su cabaña, con pequeños túneles debajo. Tommy, dijo Sarah con suavidad, acercándose a él, ¿qué construyó exactamente tu abuelo allí abajo? El cuchillo del niño se detuvo a mitad de camino. Durante un largo momento, los únicos sonidos fueron el viento del exterior y ese extraño latido rítmico que venía de abajo. Cuando levantó la vista, sus ojos mostraban una seriedad que parecía demasiado madura para su edad. No la construyó, dijo Tommy en voz baja. La encontró. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío a todo lo que creían saber. Marcus dejó de escribir. David dejó el teléfono por completo. Incluso Ellie, que se había mostrado escéptica con todo lo que Tommy decía, se acercó. ¿Qué quieres decir con que lo encontró?, preguntó Marcus. Tommy dejó su talla y caminó hacia el centro de la habitación, donde el calor era más intenso. Había gente aquí mucho antes que mi abuelo, mucho antes que nadie. La montaña era su hogar, y cuando llegó el hielo se adentraron más en ella. Hielo, susurró Sarah, comprendiendo, empezando a darse cuenta. ¿Te refieres a la edad de hielo? Mi abuelo era ingeniero de minas antes de venir aquí. Pensaba que solo estaba excavando un sótano, pero se topó con algo que ya estaba allí. Cámaras y túneles que se adentraban más allá de lo que él podía explorar. Y en el centro de todo ello, algo que había estado esperando. David se rió, pero sonó forzado. Vamos, chico, estás hablando de algún tipo de civilización antigua. Eso es ridículo. Como si respondiera a su escepticismo, el pulso bajo ellos se intensificó. La taza de café en las manos de Ellie comenzó a vibrar suavemente, creando pequeñas ondas en la superficie. Los símbolos en la veta de la madera parecían brillar más intensamente. Miren afuera, dijo Tommy simplemente. Se acercaron a las ventanas, limpiando la condensación para mirar la tormenta. Lo que vieron les hizo retroceder sorprendidos. La nieve alrededor de la cabaña no solo se estaba derritiendo, estaba formando patrones, intrincadas espirales y formas geométricas que se extendían desde debajo de la cabaña como un vasto mandala dibujado en tierra limpia y vegetación emergente. El sistema de calefacción, calentando la cabaña, está calentando toda la ladera de la montaña. Eso no es posible, insistió David, pero su voz carecía de convicción. La energía necesaria sería enorme, a menos que no venga de arriba, dijo Sarah, encajando las piezas en su mente. Tommy, ¿a qué profundidad dijo tu abuelo que llegaban estas cámaras? Nunca encontró el fondo, respondió Tommy. Pero dijo que allí abajo se podía sentir el latido del corazón de la montaña. Dijo que había estado latiendo mucho antes de que el primer humano pisara esta tierra y que seguiría latiendo mucho después de que nosotros desapareciéramos. El latido se hizo más fuerte, como si respondiera a su creciente comprensión. A través de las tablas del suelo, ahora podían oír algo más. Un sonido lejano y apresurado, como ríos subterráneos o el viento a través de vastas cavernas. Ellie dejó la taza con manos temblorosas. Tenemos que ver qué hay ahí abajo. No, dijo David con firmeza. Tenemos que esperar a que nos rescaten y salir de aquí. Esto se está volviendo demasiado extraño para mí. Pero incluso mientras hablaba, todos sabían que no habría rescate hasta que pasara la tormenta. Y con cada hora que pasaba, la presencia bajo ellos se hacía más fuerte, más insistente, como si llevara décadas esperando a que alguien descubriera sus secretos. Tommy volvió a coger su cuchillo de trinchar, con el rostro joven y serio. Mi abuelo solía decir, la montaña elige a quien se le muestra. Quizá te haya elegido a ti. El temblor comenzó como un susurro bajo sus pies, tan sutil que Marcus lo descartó inicialmente como producto de su imaginación. Pero cuando la taza de café sobre la mesa de madera comenzó a vibrar en pequeños círculos, creando ondas en su superficie oscura, todos en la cabaña se quedaron en silencio. ¿Qué fue eso?, susurró Sarah, buscando instintivamente el brazo de David con la mano. Antes de que nadie pudiera responder, otro temblor sacudió el suelo, esta vez más fuerte. Toda la cabaña crujió, con su estructura de madera chirriando como un viejo barco en una tormenta. A través de las ventanas cubiertas de escarcha, podían ver los pinos cargados de nieve balanceándose a pesar de la ausencia de viento. Thomas permanecía inmóvil junto a su artilugio, con el rostro pálido y lo que parecía auténtico miedo por primera vez
desde que habían llegado. Las tuberías metálicas que salían de su sistema de calefacción subterráneo zumbaban ahora, con un tono grave y resonante que parecía vibrar en sus huesos. «Thomas», dijo Elena con cautela, dejando su taza con deliberada precisión, «¿qué has construido exactamente ahí abajo?» Los ojos del chico se movieron rápidamente entre ellos. Luego miró al suelo, donde el aire caliente seguía fluyendo por los conductos que había excavado. «Creía que lo entendía», dijo en voz baja, «pero se está haciendo más fuerte». Otro temblor, y esta vez el sonido era inconfundible. Algo enorme se movía bajo la tierra, como el desplazamiento de placas tectónicas comprimidas en el espacio bajo su cabaña. Las linternas que colgaban de la viga del techo se balanceaban hipnóticamente, proyectando sombras danzantes sobre sus rostros preocupados. Marcus se levantó de la silla, con su instinto periodístico superando a su miedo, cada vez más fuerte. «¿Cómo? ¿Qué nos estás ocultando?», dijo Thomas, con una voz apenas audible por encima del zumbido creciente. «Cuando lo encontré por primera vez, estaba frío, muerto. Pero cuando conecté las tuberías, cuando empecé a extraer calor de él», se interrumpió pasando las manos por su cabello oscuro. «Has despertado algo», concluyó la doctora Chen, con su mente científica ya adelantándose a conclusiones a las que no quería llegar. El estruendo subterráneo se intensificó, y ahora podían oír algo más. Un pulso rítmico, como un latido enorme, que resonaba a través de la piedra y la tierra. El aire cálido que salía de los conductos se volvió aún más cálido, trayendo consigo ese extraño olor mineral que ninguno de ellos había podido identificar. Sarah retrocedió hacia la puerta, aunque todos sabían que no había ningún sitio a donde ir con la ventisca que rugía afuera. «Esto es una locura. Tenemos que...» Sus palabras se vieron interrumpidas por un sonido que los dejó a todos paralizados. El claro crujido de madera al romperse, no procedente de la cabaña, sino de algún lugar más abajo, muy abajo. Thomas se arrodilló junto a uno de los conductos de ventilación y pegó la oreja a la abertura. Lo que oyó allí le hizo palidecer. «Se está moviendo», susurró. «Sea lo que hay ahí abajo, ahora se está moviendo de verdad». El estruendo se detuvo de repente, dejándolos en un silencio tan completo que su propia respiración parecía anormalmente ruidosa. Incluso el viento exterior había amainado, como si toda la montaña contuviera la respiración. Entonces, contra todo pronóstico, oyeron una voz. No era humana, no podía ser humana. El sonido emergió de los conductos de ventilación como el vino a través de una gran catedral, pero con una forma que casi se asemejaba a palabras. El idioma era desconocido para todos ellos. Sin embargo, de alguna manera, Marcus se encontró entendiendo fragmentos de significado. Despertar, calor, hambre. Elena agarró a Thomas por los hombros con tanta fuerza que le dejó marcas. «¿Cómo lo detenemos? Tiene que haber una forma de apagarlo». «No lo sé». La compostura de Thomas finalmente se quebró por completo. «Nunca quise que esto sucediera. Solo quería ayudar a mi abuela a mantenerse caliente. Y cuando encontré la cámara pensé que solo era actividad geotérmica, algún tipo de fuente termal natural en las profundidades del subsuelo». La voz de abajo se hizo más fuerte, más insistente. Y ahora el aire cálido traía consigo algo más, un aroma dulce y empalagoso que les hacía dar vueltas la cabeza. David se tambaleó y se apoyó en la pared, mientras el mundo parecía inclinarse a su alrededor. «Sea lo que hayáis despertado», dijo la doctora Chen, con voz firme a pesar de las circunstancias. «Ha estado durmiendo durante mucho tiempo y no creo que le haga gracia que lo hayan molestado». La cabaña volvió a temblar, esta vez con más violencia, y oyeron el inconfundible sonido de algo grande abriéndose paso a través de estrechos espacios muy por debajo de ellos. La red de túneles que Thomas había descrito ya no solo transportaba calor, proporcionaba un camino para que algo se levantara. Afuera, la tormenta de nieve se reanudó con una furia sobrenatural, como si respondiera a lo que se agitaba abajo. Ahora estaban realmente atrapados entre el frío mortal de arriba y la presencia que despertaba abajo, con solo un niño de montaña asustado y su imposible sistema de calefacción entre ellos y fuerzas más allá de su comprensión. Las tuberías metálicas comenzaron a brillar con su propio calor interno, y Thomas se alejó de su creación con lágrimas corriendo por su rostro, comprendiendo finalmente que algunos descubrimientos nunca debían hacerse.
Los temblores comenzaron justo después de medianoche. Sarah se despertó sobresaltada en el suelo de la cabaña, con su saco de dormir deslizándose por las tablas de madera, mientras toda la estructura crujía a su alrededor. El cálido resplandor ámbar del sistema de calefacción de Ezra parpadeaba, proyectando sombras danzantes en las paredes mientras el polvo llovía desde las vigas. ¿Qué demonios ha sido eso? Marcus se puso en pie a toda prisa, casi tropezando con Elena, que ya estaba buscando sus botas. Otro temblor sacudió el suelo bajo sus pies, esta vez más fuerte. Las ventanas de la cabaña traqueteaban en sus marcos y en algún lugar de la oscuridad exterior se oía el crujir y el estruendo de los árboles al caer. Pero no era el sonido de los daños causados por el viento, era algo completamente diferente. Ezra se quedó paralizado junto a la ventana de la cocina, con el rostro pálido bajo la extraña luz que emanaba de las rejillas de ventilación del suelo. «No debería pasar esto», susurró, con una voz apenas audible por encima del estruendo que parecía provenir de las profundidades de la tierra. «¿Qué no debería pasar?», preguntó el Dr. Chen, agarrando al chico por los hombros. «¿Qué está pasando exactamente ahí abajo?». Antes de que Ezra pudiera responder, un brillante destello de luz naranja brotó del acceso al sótano, tan intenso que los cegó a todos momentáneamente. El calor que siguió fue intenso pero breve, como estar demasiado cerca de un horno cuando se abre la puerta. Entonces, con la misma rapidez, todo quedó en silencio. El silencio era casi peor que el ruido. Marcus fue el primero en moverse, cogió una linterna y se dirigió hacia la puerta del sótano. «Tenemos que ver qué hay ahí abajo ahora mismo». «No». La voz de Ezra se quebró mientras se lanzaba hacia adelante, pero Elena le agarró del brazo. «Chico, si esta cosa va a derrumbar toda la montaña sobre nosotros, tenemos que saberlo». Su voz era más suave que la de Marcus, pero igual de firme. «Tú mismo dijiste que no se supone que haga esto». Las lágrimas corrían por el rostro de Ezra mientras miraba entre ellos y la puerta del sótano. «Mi abuelo siempre decía que nunca había que ir demasiado profundo cuando está enfadada. Decía, la tierra recuerda las viejas heridas. Y a veces», dijo, sacudiendo la cabeza. «¿A veces qué?», insistió Sarah, aunque una parte de ella temía la respuesta. «A veces quiere vengarse». Otro destello de luz atravesó las tablas del suelo, más débil esta vez, pero acompañado de un sonido como un trueno lejano o voces. Era imposible saber cuál de las dos cosas era. La Dra. Chen se arrodilló junto a Ezra, con su mente científica en conflicto con algo más profundo y primitivo. «Nos estás diciendo que tu sistema de calefacción está conectado de alguna manera a algo más grande, ¿verdad? Algo que ha estado aquí mucho más tiempo que tu familia». Ezra asintió con tristeza. El abuelo las llamaba la mayor parte de la montaña, conectando lugares que no deberían estar conectados. Nuestro sistema solo toma prestado un poco, como beber de un arroyo. Pero como todos nosotros aquí necesitamos tanto calor durante tanto tiempo, hemos estado consumiendo demasiada energía, concluyó Sarah. Las piezas encajaron en su sitio y ahora lo que sea que haya ahí abajo está respondiendo. La temperatura de la cabaña comenzó a fluctuar violentamente. En un momento estaban sudando por el calor tropical y al siguiente podían ver su aliento en el aire repentinamente gélido. Afuera, la ventisca seguía arreciando, pero ahora parecía casi secundaria al caos que se gestaba bajo sus pies. Marcus había llegado a la puerta del sótano a pesar de las protestas de Ezra. La abrió de un tirón y de inmediato retrocedió tambaleando, con el rostro reflejando la luz imposible que se derramaba desde abajo. «Dios mío, tenéis que ver esto». Se agolparon alrededor de la puerta y miraron hacia abajo, a lo que antes había sido un simple sótano. Las paredes de piedra ahora pulsaban con vetas de luz fundida que parecían respirar con un ritmo propio. El sistema de túneles que Ezra les había mostrado antes se había expandido, con nuevos pasadizos que se ramificaban en direcciones que dolían seguir con la vista, y en la distancia, tan abajo que parecía imposible que el sótano pudiera extenderse a tanta profundidad. Algo grande se estaba moviendo. «Es una red», susurró el Dr. Chen, «un desprendimiento científico. Una red viva bajo toda la cordillera, y de alguna manera la hemos activado». La cosa que se movía en las profundidades se acercaba. Ahora podían oírla. Un sonido como el de piedras chirriando mezclado con algo orgánico. Algo que podría haber estado respirando. Si respirar pudiera sacudir los cimientos de la tierra. Elena cogió provisiones de entre sus pertenencias esparcidas.
Tenemos que irnos ahora. No podemos, dijo Marcus, sin apartar la vista del sótano. La tormenta sigue. Nos congelaremos en cuestión de minutos ahí fuera. Y si nos quedamos aquí... La voz de Sarah estaba cargada de pánico. Ezra dio un paso adelante, con su joven rostro marcado por una determinación que parecía demasiado madura para su edad. Hay una manera, me dijo mi abuelo, pero me hizo prometer que nunca lo intentaría a menos que... Tragó saliva. A menos que todo dependiera de ello. La cosa en las profundidades rugió, y todas las luces de la cabaña se apagaron, excepto el resplandor sobrenatural que se elevaba desde abajo. ¿Qué manera?, preguntaron todos al unísono. Ezra cogió el desgastado diario de su abuelo de la mesa de la cocina. Tenemos que ir más profundo. El silencio que siguió a la confesión de Marcus se prolongó como un alambre tortuoso. Sarah sintió que su mundo se tambaleaba. La cálida cabaña de repente se sentía como una jaula. El chico en quien había aprendido a confiar, cuyas manos gentiles habían curado sus heridas y cuyo invento les había salvado la vida, estaba relacionado con la desaparición de su padre. «Cuéntame todo», susurró. Su voz apenas se oía por encima del viento del exterior. Marcus permaneció junto a la entrada del túnel, con los hombros encorvados como si soportara un peso invisible. «Tu padre vino aquí hace 3 años. No fue el primer científico que nos encontró, pero era diferente. La mayoría viene buscando explotar lo que hemos construido. Él vino buscando respuestas». David se movía inquieto junto a la unidad de calefacción principal, con su instinto de hombre de negocios claramente en conflicto con la imposible realidad que los rodeaba. ¿Qué tipo de respuestas? Las mismas que todos ustedes buscan ahora. Marcus finalmente se volvió hacia ellos, con sus jóvenes rasgos marcados por una antigua tristeza. ¿Por qué la tierra responde a ciertas personas? ¿Por qué algunos pueden sentir el pulso bajo sus pies mientras que otros permanecen sordos a él? ¿Por qué mi familia ha sido guardiana de algo que apenas comprendemos durante más de 2 siglos? Elena se inclinó hacia adelante, con su mente científica buscando detalles concretos. Tu familia lleva aquí 200 años. No exactamente aquí. Nos trasladamos cuando es necesario, cuando se hacen demasiadas preguntas o cuando el gobierno se interesa demasiado, pero siempre dentro de estas montañas, siempre siguiendo la red. Marcus señaló hacia el túnel. El sistema de calefacción no es un invento mío. Es solo la última versión de algo que mis antepasados construyeron y reconstruyeron generación tras generación. Las manos de Sarah temblaban mientras hablaba. La investigación de mi padre estaba estudiando las anomalías geotérmicas de esta región. Creían haber encontrado pruebas de una fuente de energía desconocida. Encontró más que eso. Marcus se acercó a uno de los paneles de madera tallada de la pared y pulsó un patrón específico. La madera se deslizó hacia un lado, dejando al descubierto un pequeño compartimento lleno de diarios y documentos. Nos encontró. La revelación golpeó al grupo como un golpe físico. Thomas, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de su exploración subterránea, se enderezó de repente. Por eso se involucró el gobierno. Por eso se suspendió la búsqueda tan rápidamente. No querían que lo encontraran porque sabían lo que había descubierto. Marcus asintió con severidad. Tu padre pasó semanas aquí documentándolo todo. Entendió lo que mi familia siempre ha sabido. Que esto no es solo energía geotérmica. Es algo más antiguo. Algo que responde a la conciencia humana de formas que desafían todo lo que la ciencia moderna cree sobre el mundo. Sarah se acercó al compartimento oculto con pasos temblorosos. Entre los documentos, reconoció la letra de su padre, sus cuidadosos diagramas y sus emocionadas anotaciones. Pero también había otros papeles, más antiguos, escritos por otras manos. ¿Dónde está ahora?, preguntó, aunque una parte de ella temía la respuesta. A salvo, respondió Marcus rápidamente, pero escondido. Cuando los agentes del gobierno empezaron a hacer preguntas en la ciudad más cercana, cuando los helicópteros comenzaron a sobrevolar estas montañas, mi abuelo tomó una decisión. Llevó a tu padre más adentro de la red, a lugares donde ningún satélite puede rastrearlo, donde ningún GPS puede llegar. Elena examinó uno de los documentos más antiguos y sus ojos se abrieron como platos al ver los diagramas técnicos. Estos esquemas describen un sistema de calefacción y distribución de energía que no debería ser posible con la tecnología disponible cuando se dibujaron. Mis antepasados no trabajaban solos, admitió Marcus. Las propias montañas les enseñaron.
La tierra respondió a sus necesidades. Les mostró cómo trabajar con fuerzas que vuestra ciencia apenas está empezando a reconocer. La mente pragmática de David luchó con las implicaciones. ¿De qué estás hablando? ¿De algún tipo de conexión mística con el planeta? Me refiero a la misma fuerza que os ha mantenido con vida durante los últimos 3 días, respondió Marcus. La misma energía que responde cuando pongo mis manos sobre las piedras de control y que fluye a través de túneles excavados por algo más que herramientas humanas. El viento exterior pareció intensificarse, como si respondiera a su conversación. Sara agarró el diario de su padre, sintiendo el peso de años de separación e incertidumbre. ¿Puedes llevarme hasta él? Marcus dudó. Primero tiene que pasar la tormenta. Y miró a cada uno de ellos por turno. Tendrían que venir todos los que estaban allí. Es la regla de mi abuelo. Nadie abandona la red profunda con conocimiento de nuestra ubicación, a menos que todos se comprometan a proteger lo que hemos construido. Thomas se rió con amargura. Así que ahora somos prisioneros. Sois supervivientes, corrigió Marcus, y ahora te enfrentas a la misma elección que tomó tu padre, Sara. Convertirse en guardianes de algo que podría cambiar el mundo. ¿O qué? Exigió David. La expresión de Marcus se volvió solemne. O olvidar que nos habéis encontrado. Hay formas más antiguas que el sistema de calefacción que pueden nublar la memoria y redirigir el entendimiento. ¿Os iríais de estas montañas convencidos de que sobrevivisteis a la tormenta en una cabaña abandonada? Nada más. Sara miró a sus compañeros, los amigos que habían compartido este viaje imposible, que habían caminado por túneles que desafiaban toda explicación, y sintió el latido de las montañas bajo sus pies. La elección que tenían ante ellos definiría no solo su futuro, sino potencialmente el futuro del entendimiento humano en sí. Afuera, la tormenta continuaba su implacable asalto, pero dentro de la cabaña, calentada por fuerzas que superaban la comprensión, 5 personas se enfrentaban a una decisión que lo cambiaría todo. El temblor de las tablas del suelo se había intensificado durante la noche y, al amanecer, pequeñas grietas se extendían como una telaraña por las tablas de madera de la cabaña. Sara pegó la oreja al suelo y escuchó lo que parecía un enorme latido bajo ellos. El ritmo era hipnótico, casi vivo. «Tenemos que bajar allí», anunció Marcus, paseándose cerca de la entrada del sótano. Sea lo que Ellie ha estado ocultando, ahora está afectando a toda la montaña. Elena levantó la vista de donde había estado dibujando los patrones de las grietas. Los peces siguen líneas específicas. Mirad, levantó su cuaderno, revelando una intrincada red de fracturas que parecían irradiarse desde el sótano en perfectos patrones geométricos. Esto no es aleatorio, es deliberado. David se paró junto a la ventana, observando la nieve arremolinarse en espirales imposibles sobre los árboles. El clima también está cambiando. La tormenta está retrocediendo, pero no de forma natural. Es como si algo la estuviera alejando. Eli salió de la cocina con una cafetera humeante, con movimientos cuidadosos y mesurados. Los demás lo observaban con una mezcla de cansancio y curiosidad que había sobre la verdadera naturaleza de los sistemas de calefacción. Parecía casi aliviado, como si llevar el secreto hubiera sido una carga. «Las montañas están despertando», dijo en voz baja, dejando la cafetera sobre la mesa. Sabía que este día llegaría tarde o temprano. P siempre lo dijo. ¿Tu padre lo sabía?, preguntó Sara, incorporándose del suelo. Ellie asintió con la cabeza y sirvió café en tazas desparejadas. Estableció la primera conexión cuando era joven. Pensó que podría aprovechar un poco de calor para ayudar a la gente a sobrevivir los duros inviernos. Pero la montaña quería más que eso. Marcus se acercó a la puerta del sótano. «¿Qué quiere?» «Conexión», respondió Eli con una voz apenas audible. «Lleva sola mucho tiempo, durmiendo. Pero cuando la gente se reúne aquí, cuando necesita ayuda, responde. Se alimenta de la comunidad, del calor compartido, de la presencia humana». El lápiz de Elena dejó de moverse por su cuaderno. Por eso el sistema de calefacción funciona mejor cuando estamos todos juntos. No solo calienta la cabaña, sino que extrae energía de nuestras interacciones. El suelo volvió a temblar, esta vez con más violencia. Un zumbido grave y resonante llenó el aire, que parecía provenir de todas partes a la vez. El café de sus tazas formó ondas concéntricas. «Se está volviendo más fuerte», observó David, agarrándose al alféizar de la ventana, mientras la cabaña se balanceaba ligeramente.
¿Cuánto puede aguantar la estructura? Eli se acercó a la puerta del sótano, con la mano sobre el pomo. Hay algo que no os he contado sobre por qué me quedo aquí solo. Hizo una pausa, reuniendo valor. Cada invierno alguien tiene que tomar la decisión, alimentarlo lo suficiente para mantenerlo satisfecho, o dejarlo pasar hambre y arriesgarse a que se extienda más allá, afectando a todo el valle. Sara sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. ¿Alimentarlo con qué? Con fuerza vital, con conexión, con calor humano. La voz de Eli se volvió grave. Mi padre descubrió que bastaba con que una persona se quedara cerca, haciéndole compañía durante los largos meses. Pero si esa persona se marcha, las implicaciones flotaban en el aire como humo. Marcus se alejó de la puerta del sótano. ¿Estás diciendo que necesita que alguien se quede permanentemente? No permanentemente, corrigió Eli. Pero durante el invierno, alguien tiene que cuidarlo, mantener la conexión fuerte. De lo contrario, se extiende en busca de lo que necesita. Podría afectar a toda la cordillera, atraer a gente de kilómetros a la redonda. Elena miró sus bocetos con una nueva comprensión. Los patrones geométricos en las grietas son como raíces, ¿no? Extendiéndose, buscando fuentes de energía humana. El zumbido se hizo más fuerte y ahora podían sentirlo en sus huesos. Una vibración que parecía sincronizarse con los latidos de sus corazones. El calor que había sido su salvación ahora se sentía diferente, más posesivo, más consciente. Tenemos que verlo, dijo Sara de repente. Sea lo que hay ahí abajo, no podemos tomar una decisión informada sin comprender a qué nos enfrentamos. Eli apretó la mano sobre la manija de la puerta del sótano. No es peligroso exactamente, pero una vez que lo has visto, realmente visto, la conexión se vuelve más fuerte, más difícil de romper. David se apartó de la ventana. La tormenta ya casi ha desaparecido. Probablemente podríamos bajar la montaña en unas horas. ¿Podríamos?, preguntó Marcus con insistencia. ¿O nos seguiría? ¿Nos atraería de vuelta? Las preguntas se posaron sobre ellos como un pesado manto. A través de las ventanas despejadas podían ver el valle abajo, tranquilo y cubierto de nieve, normal. Pero el calor que pulsaba a través de las tablas del suelo contaba una historia diferente, de algo antiguo y paciente y desesperadamente solitario, algo que los había encontrado en su red de túneles y que tal vez no estuviera dispuesto a dejarlos ir. Eli abrió la puerta del sótano. Una cálida luz dorada se derramó hacia arriba, llevando consigo un sonido como un canto lejano. Si vas a mirar, dijo, ahora es el momento, antes de que se haga más fuerte. El calor bajo sus pies se había convertido en algo vivo, latiendo con un ritmo que coincidía con los latidos colectivos de sus corazones. Sara presionó la palma de la mano contra las tablas del suelo de madera y lo sintió. Un suave zumbido que parecía reconocer su toque. La comprensión de que estaban sobre algo mucho más complejo que unos túneles subterráneos se apoderó del grupo como una pesada manta. Marcus llevaba casi una hora dando vueltas, con su mente corporativa luchando por procesar lo que desafiaba todos los principios de ingeniería que había aprendido. Tiene que haber una explicación lógica, murmuró, pasándose las manos por el cabello revuelto. Actividad geotérmica, tal vez, o algún tipo de sistema de manantiales subterráneos. Elena levantó la vista de donde había estado dibujando los extraños símbolos que habían encontrado tallados en las paredes. Marcus, tú también lo sentiste allí abajo. No era solo agua caliente moviéndose por las tuberías. Su voz transmitía una mezcla de asombro e inquietud. Nos estaba respondiendo. Tommy estaba sentado con las piernas cruzadas cerca de la rejilla de ventilación principal, con sus manos curtidas apoyadas en las rodillas. El chico, que había parecido tan sencillo y modesto cuando lo conocieron, ahora parecía soportar el peso de un conocimiento ancestral. Sus ojos pálidos reflejaban el resplandor naranja que emanaba desde abajo. Mi bisabuelo solía contar historias, dijo Tommy en voz baja, apenas audible por encima del viento que seguía aullando fuera. Historias sobre la montaña, sobre cosas que vivían aquí mucho antes de que llegaran los humanos con sus ciudades y sus carreteras. David se inclinó hacia adelante, dejando que su instinto periodístico se impusiera al miedo. ¿Qué tipo de cosas? La mirada de Tommy se desvió hacia la ventana, donde la nieve seguía acumulándose contra el cristal en montones imposibles. Los llamaba los habitantes de las profundidades.
Decía que no eran malvados, solo diferentes, antiguos. Llevaban durmiendo bajo la montaña desde tiempos inmemoriales. Sarah sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la ventisca del exterior. Dormían hasta que alguien los despertaba. Los ojos de Tommy se encontraron con los de ella, y vio algo en ellos que le hizo encogerse el estómago. Culpa, miedo y algo que parecía casi alivio por compartir por fin su carga. No era mi intención. Es solo que estaba tan cansado de pasar frío todo el tiempo, de ver a mi abuela tiritando durante otro invierno sin dinero para la calefacción. La confesión quedó suspendida en el aire como humo. Elena dejó el lápiz, su ojo artístico captando detalles que los demás habían pasado por alto. «Les has estado dando de comer», dijo con una voz apenas audible. «Por eso sigues bajando allí. Por eso el sistema sigue creciendo». Tommy asintió lentamente. «Tienen hambre. Llevan mucho tiempo pasando hambre. Pero no es eso. No quieren hacer daño a nadie. Solo quieren volver a sentir calor, como nosotros». Hizo una pausa y tragó saliva. «Les traigo cosas, comida, a veces pilas. Parece que les gustan las cosas de metal. Y a cambio, evitan que nos congelemos hasta morir». Marcus terminó. Su mente analítica finalmente comprendió la imposible transacción que tenía lugar bajo sus pies. Una repentina vibración recorrió el suelo, más fuerte que antes. El resplandor naranja de los conductos de ventilación se intensificó y pudieron oír algo moviéndose en los túneles de abajo. No el agudo arañar de garras ni el deslizamiento húmedo de algo serpentino, sino un sonido como el viento a través de vastas cámaras, como una respiración. «Saben que estamos hablando de ellos», dijo Tommy con naturalidad. «Sienten curiosidad por vosotros. Nunca han estado tan cerca de tanta gente a la vez». Sarah recuperó la voz, aunque salió más débil de lo que ella pretendía. «¿Estamos a salvo?» Tommy lo consideró cuidadosamente, inclinando la cabeza como si estuviera escuchando algo que solo él podía oír. «No son como las historias que la gente cuenta sobre monstruos en la oscuridad. Son más bien», buscó la palabra adecuada, «como jardineros. Quieren que las cosas crezcan, que estén calientes y vivas». David sacó su teléfono, aunque la batería estaba casi agotada y habían perdido la señal hacía días. «Esto es imposible. Estamos hablando de una especie de relación simbiótica con criaturas que no deberían existir». «¿No deberían?», preguntó Elena, cuya intuición artística captaba verdades que la lógica no podía alcanzar. «¿Cuánto tiempo llevamos viviendo en esta montaña? ¿Un par de siglos? ¿Y si ellos estaban aquí primero? ¿Y si hubieran estado esperando todo este tiempo?», preguntó Elena, cuya intuición artística captaba verdades que la lógica no podía alcanzar. «¿Cuánto tiempo llevamos viviendo en esta montaña? Unos 200 años. ¿Y si ellos estaban aquí primero? ¿Y si han estado esperando todo este tiempo a que alguien los entendiera?». Otra oleada de calor surgió desde abajo y con ella un sonido que podría haber sido una comunicación, una resonancia armónica grave que parecía transmitir un significado más allá de las palabras. El rostro de Tommy se iluminó, la primera sonrisa genuina que le habían visto desde su llegada. «Quieren mostraros algo», dijo, levantándose y dirigiéndose hacia la trampilla que habían descubierto antes. «Algo importante, pero tenemos que estar todos juntos». El grupo intercambió miradas, con el miedo compitiendo con la curiosidad. Afuera, la ventisca rugía con furia indómita. Abajo, cosas antiguas se agitaban en la calidez y la oscuridad, pacientes como piedras, pero vivas con posibilidades que ninguno de ellos podía imaginar aún. La elección, cuando llegó, se sintió inevitable. El temblor bajo sus pies se había vuelto más violento, haciendo que el polvo cayera en cascada desde la cabaña. Observando cómo Marcus reunía frenéticamente los pocos suministros que les quedaban en su mochila. A través de las ventanas, la ventisca seguía arreciando con furia sobrenatural. Pero ahora algo más se movía en la oscuridad blanca. Formas que desafiaban toda explicación, retorciéndose entre los árboles. «No podemos quedarnos aquí», dijo Marcus. Su voz denotaba urgencia. «Sea lo que está pasando bajo tierra, está desestabilizando todo». Sarah agarró su ordenador portátil, cuya pantalla parpadeaba con lecturas imposibles de los sensores que habían colocado alrededor de la propiedad. «Las señales térmicas están fuera de lo normal. Es como si toda la montaña se estuviera calentando desde dentro». Thomas estaba de pie cerca de la trampilla que conducía a los túneles de Ezra, con el rostro pálido bajo el resplandor naranja que pulsaba desde abajo.
¿Dónde está? Ezra ya debería haber vuelto. Quizás no pueda volver, murmuró David, comprobando su equipo de cámara por última vez. Quizás lo que hay ahí abajo lo ha atrapado. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la tormenta. El chico había descendido a su misteriosa red de túneles hacía 3 horas, alegando que tenía que arreglar lo que estaba roto. El sistema de calefacción que los había salvado de congelarse se había convertido en algo mucho más siniestro, y ahora el suelo bajo sus pies parecía cobrar vida, respirando con un ritmo extraño. Un sonido resonó desde las profundidades, no mecánico, sino orgánico, como un latido amplificado a través de la piedra y la tierra. Eso es, dijo Marcos, cargando con su mochila. Nos vamos ahora. A eso. Sarah señaló las ventanas, donde la ventisca había adquirido una cualidad casi sensible. La nieve se movía en patrones, formando espirales y figuras geométricas antes de disolverse de nuevo en el caos. Moriremos ahí fuera en cuestión de minutos. También moriremos aquí si no nos movemos. Thomas ya se estaba poniendo el abrigo. Sea lo que sea el sistema de calefacción de Ezra, no está pensado para el mundo de la superficie. Hemos desencadenado algo que debería haber permanecido enterrado. Elena pensó en los extraños conocimientos del chico, en sus 2 viejos ojos, en la forma en que había hablado de la montaña como si fuera un ser vivo. Recordó los símbolos tallados en las paredes del túnel, anteriores a cualquier civilización conocida, y el calor imposible que fluía a través de canales que parecían crecer en lugar de haber sido construidos. Otro pulso desde abajo, esta vez más fuerte. Los cimientos de la cabaña crujieron y en algún lugar de las paredes la madera comenzó a astillarse. Las lecturas térmicas, dijo Sarah de repente, mirando su pantalla, no son aleatorias. Mira este patrón. Se extiende desde aquí en espirales matemáticas perfectas. Esto no es un sistema de calefacción, es una matriz de transmisión. ¿Transmisión de qué?, preguntó David, aunque su expresión sugería que no quería saber la respuesta. Antes de que Sarah pudiera responder, la trampilla se abrió de golpe. Pero no fue Ezra quien salió. Fue un calor tan intenso que brillaba como mercurio líquido, acompañado de ese sonido orgánico pulsante y algo más. Susurros, voces que hablaban en armónicos que parecían eludir los oídos y dirigirse directamente a la mente. Elena agarró su abrigo. La decisión estaba tomada. La tormenta, lo que fuera que estuviera pasando allí abajo, estaba relacionado con la ventisca. No era un fenómeno meteorológico natural. Nos había mantenido allí, nos había mantenido en ese lugar. Marcus asintió con severidad. No solo estamos atrapados, estamos posicionados. ¿Para qué? La respuesta llegó en forma de luz que brotaba de los túneles de abajo. No era el cálido resplandor naranja al que se habían acostumbrado, sino algo frío y azul blanquecino que parecía atraer su visión, haciendo que el aire mismo pareciera curvarse y deformarse. Los susurros se hicieron más fuertes, más urgentes, y Elena casi podía distinguir palabras en idiomas anteriores al lenguaje humano. Thomas estaba en la puerta, luchando con el picaporte que parecía fundido por el hielo que se formaba ante sus ojos. No se abre con el frío, nos está sellando dentro. Entonces bajamos, dijo Elena, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. Si Ezra está ahí abajo, quizá pueda explicarnos lo que está pasando. Quizá pueda detenerlo. O quizás sea parte de ello, contó Marcus. Quizás siempre lo haya sido. Los latidos procedentes de abajo alcanzaron su punto álgido, y de repente las voces dejaron de ser susurros. Se oían con claridad, hablaban al unísono y gritaban algo que sonaba casi como una bienvenida. La luz azul blanquecina comenzó a filtrarse a través de las tablas del suelo y allí donde tocaba, la madera adquiría una calidad cristalina, como si se estuviera transformando a nivel molecular. Elena miró a los demás. Marcus, con sus instintos protectores luchando contra probabilidades imposibles. Sarah, aferrándose a sus instrumentos científicos como talismanes contra lo desconocido. Thomas y David, pálidos pero decididos, ya no eran gente escéptica de la ciudad. Eran supervivientes que se enfrentaban a algo que desafiaba todo lo que creían saber sobre la realidad. La montaña contenía la respiración a su alrededor, y Elena se dio cuenta de que habían pasado el punto de no retorno. La única salida era atravesar lo que se encontraba bajo sus pies, en los túneles,
donde un chico de la montaña con ojos antiguos era o bien su salvación, o bien la clave de algo que nunca debería haber sido despertado. La tierra bajo sus pies vibraba con una energía que parecía latir al ritmo de sus corazones. Sarah presionó la palma de la mano contra el suelo de madera y sintió cómo las vibraciones le recorrían el brazo. Lo que Ezra había despertado allí abajo se hacía más fuerte por momentos. «Tenemos que hablar», dijo Marcus, rompiendo el tenso silencio que se había apoderado de la cabaña. Se acercó a la ventana y observó la nieve fresca que se acumulaba contra el cristal, pensando en lo que pasaría cuando terminara la tormenta. Ezra levantó la vista desde donde estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, con las manos apoyadas en una serie de símbolos tallados que Sarah no había visto antes. Estaban grabados directamente en las tablas del suelo, desgastadas por años de uso. «¿A qué te refieres?» «Me refiero a que», continuó Marcus, volviéndose hacia el grupo, «hemos visto algo extraordinario aquí, algo que podría cambiarlo todo. Energía, calefacción, tal vez incluso...» No, la voz de Ezra era tranquila, pero firme. «No entiendes lo que estás pidiendo». Linda se movió incómoda en el sofá, con el portátil apoyado en las rodillas. Había estado documentando todo lo que recordaba, escribiendo frenéticamente cada vez que el generador proporcionaba energía. «Ezra, esta tecnología podría ayudar a millones de personas. Piensa en el impacto medioambiental, en la crisis energética». «La montaña elige en quién confía», interrumpió Ezra, con los ojos reflejando el extraño resplandor ámbar que emanaba del suelo. «Mi familia tardó 3 generaciones en construir esta relación. 3 generaciones de respeto, de comprensión. No puedes simplemente empaquetarlo y venderlo», se rió Tom, pero no había humor en ello. «Relación, chico. Estás hablando de formaciones geológicas, como si estuvieran vivas». El suelo debajo de ellos vibró una vez, con tanta fuerza que hizo temblar las ventanas. La expresión de Tom pasó del escepticismo a la inquietud. «¿No lo están?», se encontró preguntando Sarah. Había estado callada durante la mayor parte de la conversación, perdida en sus pensamientos sobre todo lo que habían experimentado. Los susurros en los túneles, la forma en que el calor parecía responder al tacto de Ezra, la geometría imposible de las cámaras subterráneas. Quiero decir, realmente, piénsalo. La forma en que este lugar responde a las emociones, a las intenciones, la forma en que sabía que estábamos en peligro antes que nosotros. Marcus sacó su teléfono, aunque todos sabían que no había señal. «He estado pensando en las implicaciones legales. Si esta tierra pertenece a la familia de Ezra, entonces técnicamente no nos pertenece», dijo Ezra con sencillez. «Nosotros le pertenecemos a ella. Hay una diferencia». El generador tosió y se apagó, sumiéndolos de nuevo en el crepúsculo ámbar que se había convertido en su nueva normalidad. Pero ahora Sarah podía ver que el resplandor no solo provenía del suelo. Trazaba patrones a lo largo de las paredes, siguiendo lo que parecían vetas de algún mineral luminiscente. «¿Cuánto tiempo lleva tu familia aquí?», preguntó. Ezra se quedó en silencio durante un largo momento, con los dedos trazando los símbolos del suelo. «Mi bisabuelo vino aquí después de que cerraran las minas. La mayoría de la gente se marchó, pero él se quedó. Dijo que algo le llamaba en las profundidades. Era diferente, como yo». «¿Cómo diferente?», insistió Linda, con los dedos suspendidos sobre el teclado. Podía oír cosas que los demás no podían sentir. Los estados de ánimo de las montañas. Cuando tocó por primera vez la cámara cardíaca, estaba fría, enfadada. Las empresas mineras habían dañado algo profundo y estaba sangrando calor en el vacío. La voz de Ezra adquirió un tono distante, como si estuviera recitando algo que había oído muchas veces antes. Le llevó 20 años ganarse la confianza suficiente para encender la primera llama. «Mi abuelo añadió el sistema de túneles. Mi padre aprendió a leer las corrientes más profundas». «¿Y tú?», preguntó Sarah en voz baja. Ezra la miró y por un momento, ella vio algo antiguo en sus jóvenes ojos. «Puedo hacer cosas que ellos no podían, pero todo don tiene un precio. La montaña da libremente a aquellos en quienes confía, pero la traición...» Se estremeció. «Hay lugares en estas colinas donde ya no crece nada. Lugares donde mis antepasados intentaron forzar lo que debería haberse dado, pero el sonido parecía amortiguado ahora, como si la cabaña existiera en un espacio protegido». Marcus volvió a acercarse a la ventana, con su mente empresarial claramente luchando con lo que había presenciado.
¿Y si pudiéramos encontrar un término medio? Sugirió alguna forma de compartir esto de manera responsable con la supervisión adecuada. El suelo se sacudió bajo sus pies como si fuera un ser vivo, haciendo que todos se apresuraran a recuperar el equilibrio. Los libros se cayeron de las estanterías y el resplandor ámbar brilló con tanta intensidad que les dolió a los ojos. «No quiere ser compartido», dijo Ezra, con voz tensa, mientras presionaba ambas manos contra los símbolos. «No así, no como una mercancía». Tan rápido como había comenzado, el temblor cesó, pero Sarah se dio cuenta de que algunos de los símbolos bajo las manos de Ezra ahora brillaban con un intenso color blanco, y su rostro estaba pálido por el agotamiento. «La tormenta casi ha terminado», susurró. «Pronto os iréis todos, pero tenéis que decidir qué os llevaréis con vosotros. La montaña escucha cada palabra, siente cada intención. Elegid con cuidado». Afuera, Sarah habría jurado que oía voces transportadas por el viento, antiguas, pacientes y observadoras. El temblor que sacudió la cabaña hizo que todos tropezaran. Los libros se caían de las estanterías y los platos traqueteaban en los armarios. Sarah se agarró a Marcus cuando otra ola se extendió bajo ellos, esta vez más fuerte, acompañada de un profundo gemido que parecía surgir de la propia tierra. «¿Qué está pasando?», susurró Elena, con una voz apenas audible por encima del estruendo. Thomas se quedó paralizado junto a la ventana, con el rostro pálido a la luz de la lámpara. Afuera, la ventisca se había intensificado, pero eso no era lo que le llamaba la atención. A través de la nieve que se arremolinaba, unas extrañas luces pulsaban bajo la superficie del suelo, vetas de ámbar y oro que se extendían desde la cabaña como las raíces de un árbol imposible. «La red se está expandiendo», dijo Thomas en voz baja. «Ha estado creciendo desde que encendimos la estufa por primera vez». La doctora Chen se arrodilló junto a la rejilla de la calefacción y pegó la oreja al suelo. El metal vibraba contra su mejilla y podía oír algo moviéndose por los túneles subterráneos. «No es aire ni agua, sino algo completamente distinto. Algo vivo. Esto no es solo un sistema de calefacción», dijo mirando a los demás. «Ha estado utilizando nuestra presencia, nuestro calor corporal, nuestra propia fuerza vital para hacerse más fuerte». Marcus sacó su teléfono, cuya pantalla emitía un inquietante resplandor azul. Seguía sin haber señal, pero mirad esto. Les mostró la aplicación de la brújula, cuya aguja giraba frenéticamente antes de fijarse en una dirección que apuntaba directamente hacia abajo. «El campo magnético aquí está completamente distorsionado». Otro temblor sacudió la cabaña y, esta vez, oyeron algo que les heló la sangre. Un sonido como una respiración, profunda y rítmica, que provenía de debajo de sus pies. Las tablas del suelo crujían y se movían como si la propia cabaña se elevara y descendiera con cada respiración. «Tenemos que apagarlo», dijo Sarah dirigiéndose hacia la estufa. «Sea lo que sea, tenemos que detenerlo antes de que...» «¿Antes de qué?», la interrumpió Thomas. Pero su pregunta fue respondida por el sonido de madera astillándose. A través de la ventana de la cocina, vieron cómo algo enorme empujaba hacia arriba a través del suelo cubierto de nieve. Parecía la raíz de un árbol, pero brillaba con la misma luz ámbar y tenía fácilmente el grosor de un poste telefónico. Elena se alejó de la ventana. «Dios mío, está rompiendo la superficie». El sonido de la respiración se hizo más fuerte, más insistente, y las luces de los túneles debajo de ellos pulsaban al ritmo de la misma. Lo que fuera que hubieran despertado ya no se contentaba con permanecer oculto bajo tierra. El doctor Chen se acercó a la estufa con determinación científica, estudiando los extraños símbolos grabados en su superficie de hierro. «Estas marcas no son decorativas. Son algún tipo de mecanismo de control». Trazó uno con el dedo y este brilló más al tocarlo. «No toques nada», advirtió Marcus, pero ya era demasiado tarde. El símbolo brilló con una luz intensa y de repente el sonido de la respiración se detuvo. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el ruido. Thomas se acercó a la estufa, con su joven rostro serio y comprensivo. «Mi abuelo no construyó esto», admitió en voz baja. «Lo encontró en lo profundo de la montaña, en una cámara que había estado sellada durante quién sabe cuánto tiempo. Pensó que podría controlarlo, utilizarlo solo para calentar. Pero ha estado esperando». «¿Esperando qué?», preguntó Sarah. Antes de que Thomas pudiera responder, el suelo bajo sus pies comenzó a brillar. Las tablas de madera se volvieron translúcidas,
revelando la vasta red de túneles que se extendía bajo la cabaña como un sistema circulatorio. Y en el centro de todo, justo debajo de donde se encontraban, había una cámara tan grande que parecía imposible que la montaña pudiera contenerla. Algo se movía en esa cámara, algo antiguo, paciente y completamente extraño. Elena miró fijamente a través del suelo brillante, con una voz que era apenas un susurro. No es un sistema de calefacción, es un cuerpo. Estamos sobre algo vivo. La revelación los golpeó a todos a la vez. Los túneles no eran conductos, eran arterias. El resplandor ámbar no era luz artificial, era bioluminiscencia, y el calor que los había mantenido con vida durante la tormenta provenía de una criatura tan grande que toda la montaña podría ser solo una pequeña parte de su cuerpo. La tormenta, dijo la doctora Chen, encajando las piezas. La tormenta no nos estaba atrapando aquí. Estaba protegiendo lo que fuera que hubiera allí abajo mientras nos utilizaba para recuperar fuerzas. Como si respondiera a sus palabras, la criatura que había debajo de ellos se movió y la cabaña se inclinó ligeramente. A través de las ventanas podían ver más raíces brillantes rompiendo la superficie, extendiéndose hacia el cielo oscuro de la tormenta como dedos que se estiran después de un largo sueño. Los símbolos de la estufa parpadeaban ahora más rápidamente, y Thomas extendió la mano para tocarlos. Puede que haya una forma de volver a dormirla, dijo, pero no sé si tenemos tiempo suficiente. Afuera, algo rugió, un sonido tan profundo y potente que parecía provenir de la propia montaña. La ventisca se arremolinaba más rápido y a lo lejos podían ver luces que comenzaban a parpadear en el valle. Otras cabañas, otros asentamientos, todos conectados a la misma vasta red que ellos, sin saberlo, habían despertado. La criatura estaba despertando y ellos se encontraban justo encima de su corazón. El sol de la mañana atravesó las nubes que se disipaban, proyectando largas sombras sobre el claro cubierto de nieve. Sarah se asomó a la ventana de la cabaña y vio a Marcus caminar con dificultad por la nieve que le llegaba hasta las rodillas hacia el árbol. Ahora se movía con determinación. Ya no era el chico retraído que habían conocido al principio. Los acontecimientos de la última semana lo habían cambiado. Los habían cambiado a todos. La carretera debería estar despejada al mediodía, dijo el detective Morrison, doblando su teléfono satelital. El equipo de búsqueda y rescate confirmó que tienen personal trabajando en esta dirección. La doctora Chen asintió distraídamente, trazando patrones con los dedos sobre la mesa de madera, donde había esparcido sus notas escritas apresuradamente. Tenemos que discutir qué les decimos. La verdad, dijo Elena con firmeza, aunque su voz denotaba incertidumbre. ¿De qué otra forma explicaremos lo que ha pasado aquí? ¿Tenemos que hacerlo? La cara curtida de Morrison se arrugó con la duda. ¿Quién va a creer que un chico de 15 años canalizó energía geotérmica a través de algún tipo de conexión telepática con criaturas subterráneas? Sarah se apartó de la ventana. Todos lo vimos, todos lo sentimos. Ver y demostrar son cosas diferentes, murmuró la doctora Chen. He revisado mis observaciones una docena de veces. Las lecturas de temperatura, la imposible distribución del calor, la forma en que los túneles parecen responder al estado emocional de Marcus. Ella negó con la cabeza. Desafía todos los principios de la termodinámica que conozco. A través del cristal, Sarah observó a Marcus arrodillarse junto a uno de los conductos de ventilación que habían descubierto la noche anterior. El vapor ya no salía por la abertura, y el calor que les había salvado la vida se había retirado a las profundidades de las montañas. Cualquier red que existiera debajo había vuelto a quedarse en silencio. Quizás ese sea el punto, dijo Elena en voz baja. Algunas cosas no están destinadas a ser explicadas, analizadas, explotadas. La palabra flotaba pesadamente en el aire. Todos sabían a qué se refería. Si se corría la voz sobre las habilidades de Marcus, sobre lo que yacía debajo de la montaña, su tranquilo refugio se convertiría en un circo. Científicos, funcionarios del gobierno, intereses corporativos, todos descendiendo como buitres sobre un chico que no había pedido más que lo dejaran en paz. Morrison carraspeó. El informe oficial dirá que nos refugiamos durante la tormenta y sobrevivimos gracias al sistema de calefacción de la cabaña, una extraordinaria estufa de leña diseñada por el abuelo del chico. ¿Y los túneles?, preguntó el doctor Chen. Viejos pozos mineros, ventilación geotérmica natural. Nada inusual en esta región.
Sarah vio a Marcus levantarse y comenzar a caminar de regreso hacia la cabaña. Sus hombros parecían más ligeros de alguna manera, como si hubiera hecho las paces con algo durante su comunión solitaria con la montaña. Nos salvó la vida, dijo en voz baja. Sí, asintió Morrison. Y ahora nosotros le salvamos, trayendo consigo una ráfaga de aire fresco de montaña. Marcus sacudió la nieve de sus botas y miró a cada uno de ellos por turno. Están durmiendo de nuevo, dijo simplemente. Un sueño profundo. No se despertarán a menos que... Hizo una pausa, buscando las palabras. A menos que se les necesite de nuevo. ¿Y tú? Preguntó Elena con delicadeza. ¿Cómo te sientes? Marcus lo consideró con la seriedad de alguien mucho mayor que sus 15 años. Diferente, como si entendiera algo que antes no entendía. El abuelo solía decir, la montaña elige a quien confía. Siempre pensé que se refería al clima, al terreno, pero es más que eso. Se acercó a la estufa y pasó la mano por su superficie de hierro. Nunca se trató solo del calor. Se trataba de conexión, equilibrio, cuidarnos unos a otros, nosotros y ellos. El doctor Chen se inclinó hacia adelante. Ellos, los guardianes, así los llamaba el abuelo, llevan allí más tiempo del que nadie sabe, manteniendo caliente el corazón de la montaña. Cuando era pequeño pensaba que solo eran cuentos, pero durante la tormenta, cuando todos necesitabais ayuda, la voz de Marcus se apagó. Respondieron a vuestra llamada, terminó Sarah. Nuestra llamada, corrigió Marcus. Nos sintieron a todos, vuestro miedo, vuestra necesidad. Por eso se acercaron tanto a la superficie. Por eso se abrieron los túneles. Morrison se levantó y se acercó a la ventana. A lo lejos, podía oír el débil rugido de los motores, los equipos de rescate subiendo por la carretera de la montaña. Pronto este interludio terminaría y todos volverían a sus vidas separadas en la ciudad. ¿Estarás bien aquí solo?, le preguntó Elena a Marcus. El chico sonrió, la primera sonrisa genuina que cualquiera de ellos le había visto. No estoy solo, nunca lo estuve, solo lo olvidé por un tiempo. Como si respondiera a sus palabras, la cabaña pareció exhalar a su alrededor. Las paredes se asentaron con un suspiro de satisfacción. Las tablas del suelo crujieron al unísono, y por un momento, Sarah habría jurado que sentía algo vasto y antiguo, agitarse en las profundidades, reconociendo su presencia con benevolente conciencia. El ruido de los vehículos que se acercaban se hizo más fuerte. Su tiempo casi había terminado. «Prométanme algo», dijo Marcus, mirándolos a cada uno con intensidad. «Cuando la gente pregunte qué pasó aquí, recuerden que algunos misterios deben permanecer ocultos. Algunas conexiones son demasiado importantes como para romperlas.